Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Antonio López García dándoles la bienvenida a su canal de Mente Independiente, un espacio dedicado a promover libros, escritores y editoriales del ámbito independiente aquí en México. Y como ya les había comentado, el primer video de cada mes va a estar dedicado para reseñar una obra de algún escritor canónico, consagrado o que al menos haya publicado en una editorial grande de habla hispana. Y como en marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, pues decidí comenzar este mes con la obra Cuentos de Eva Luna de la autora Isabel Allende. En esta obra, Cuentos de Eva Luna de Isabel Allende, vamos a encontrar 23 cuentos de amor o de romance, pero no son las historias tradicionales o luminosas como nos las han vendido en las comedias románticas o en los cuentos clásicos. Aquí lo que vamos a encontrar son las diferentes facetas o las diferentes caras que tiene el amor y el romance. Vamos a encontrar algunos cuentos en donde es un amor meramente idealizado y romántico, sí, pero también vamos a encontrar otros en donde el amor es más posesivo, más irracional, más platónico o incluso amor filial. Entonces no es la clásica estructura que nos venden en todos lados de chico conoce chica y a pesar de todas las calamidades terminan juntos. No. Aquí el chico puede tener algunas características muy exageradas o la chica podría poseerlas o podrían pasar situaciones que se salen totalmente de control o cosas inverosímiles pueden llegar a suceder, pero eso, pues paradójicamente, es lo que hace que estos cuentos terminen sintiéndose muy humanos, porque nos muestra que el sentimiento más puro y más deseado por todo mundo, a final de cuentas, es imperfecto como la misma humanidad. Y lo que quiero hacer ahora es compartirles mis dos cuentos favoritos de este libro y cuáles fueron los dos que menos me gustaron. Y para hablar de mis favoritos, sin duda, debo mencionar en primer lugar al cuento titulado Gualimay, en donde vamos a conocer a un hombre que pertenece a un grupo étnico que se han estado refugiando en el corazón de la selva, y cada vez que se acercan los asentamientos de los invasores blancos, pues ellos se recorren, aislándose cada vez más o separándose cada vez más de otros grupos étnicos del país. Pero nuestro protagonista, Gualimay, siente la necesidad de, pues, contraer matrimonio o juntarse con una chica para tener descendencia, desea experimentar el amor y sale a buscar a una mujer de otro grupo o de otra tribu, podríamos llamarle así. Pero en el camino se encuentra con los hombres blancos y estos lo toman como prisionero y esclavo. Y estando ahí en un campamento encadenado, un día simplemente lo bañan, lo perfuman, lo arreglan, se lo llevan y lo ponen enfrente de una chica que está encadenada y él reconoce en ella a una mujer del pueblo en donde nació su propia madre. Y lejos de sacar provecho de esta mujer, porque obviamente lo llevaron ahí para que se desahogara sexualmente, él la ve con ojos de lástima. Ella reconoce que él no le quiere hacer daño y pues permite que se le acerque y la libera, pero no rompiendo las cadenas, sino liberándola del sufrimiento, tal cual. Pero aquí da un giro muy fregón esta historia, porque se mete en cuestiones de realismo mágico y nos explica cómo el espíritu de esta chica queda adherido en Gualimay. Y él tiene que salir de ahí y descansar hasta que el espíritu de la chica se separe de él. Pero como pasan mucho tiempo unidos, cuando él llega al lugar, se acuesta a dormir básicamente sin comer, sin hacer nada para debilitarse y que el espíritu de la mujer lo abandone, pues el espíritu de la chica sale, empieza a recorrer el lugar y regresa. Ella ya no se quiere desprender de él. Y bueno, no les voy a decir cómo termina este cuento. Es muy fregón lo que hace aquí, perdón, es muy fregón lo que hace aquí Isabel Allende, porque no solamente nos está contando una historia de amor poco convencional, sino que nos está hablando de la cosmología de estos pueblos indígenas y de cómo pues fueron utilizados
por la población blanca cuando llegó al lugar y la manera en que ellos conectaban no solamente a nivel físico, sino emocional y espiritual con otras personas de la región. Mi favorito de todo el libro. El segundo cuento que les quiero compartir porque me gustó muchísimo se llama María la Boba. Y miren, de esta no le voy a dar muchas vueltas al asunto. Básicamente es una mujer que, digamos, es neurodivergente. Sus capacidades mentales son diferentes a las del promedio. Y ella, sí, llega a enamorarse. Pero cuando se vuelve a ver sola por todas las desgracias que le suceden, termina trabajando en un prostíbulo y se vuelve célebre por ser la mejor meretriz de todo el lugar. Porque ella se entregaba como si estuviera con ese amor idealizado que ella tenía, como si fuera la primera vez y sin reservas, a pesar de que fuera un extraño. Pero pues, como en toda la vida, pues María, la boba, envejece. Pero este mito que crece en torno a ella, a pesar de su avanzada edad, hace que marineros de todas las partes del mundo lleguen con la intención de pasar una noche con María la boba. Y de hecho ahí se menciona que llega una persona y al verla, pues se siente así como el rechazo de, o sea, ay, no inventes, es una viejita, pero que no los engañe la imagen. Es una experta en el arte del amor. Y hablando de los que menos me gustaron, tengo que mencionar El oro de Tomás Vargas. Es el que menos me gustó de toda la antología, o de todo el libro, de toda la obra. Porque en él conocemos a un hombre, Tomás Vargas, macho, bravo, borracho, mujeriego, jugador, apostador. Y bueno, este personaje es básicamente una caricatura. Y cuando va avanzando la historia te das cuenta que por esas características que tiene, aparte de su esposa, él se relaciona con una chica, esta chica va a buscarlo, termina viviendo en su casa con su esposa, y las mujeres, a pesar de que en un principio chocan, terminan convirtiéndose casi en hermanas, forman una bizarra sororidad, y el personaje de Tomás Vargas simplemente se sirve para escupirle desgracias en la cara, mientras las mujeres cada vez son más cercanas. No sé, no me terminó de cuadrar, les digo, se sienten muy caricaturescos los personajes. Y a pesar de que en otros cuentos la exageración es algo que hace que se sientan más humanos, aquí simplemente lo sentí como el pretexto ideal para decir los hombres son malos por naturaleza y las mujeres somos bien chingonas, nos podemos perdonar de todo. Como decía el eslogan de esa obra de teatro noventera, entre mujeres podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño. No sé, este cuento no me terminó de convencer. Y el siguiente cuento que dejó así como de... si no lo hubiera puesto no hubiera hecho falta, es el de Un pequeño milagro. Y aquí vamos a conocer a 3 hermanos que ya están en la tercera edad, y uno de ellos es un sacerdote, pero es un sacerdote demasiado político. Está perdiendo la vista de un ojo y del otro ya no ve casi nada. Y su hermana, que es como la más fregona de la familia, su hermano, que es un poeta, y él, que es un sacerdote que, pues, básicamente se quita la ropa para dársela al necesitado, pues emprenden un viaje a un lugar escondido en donde hay una santa no reconocida por la iglesia para que logre el milagro de recuperar la vista, porque el sacerdote, como es muy político y tiene una ideología muy marcada, no se quiere atender en los hospitales que le recomiendan, así que van a buscar este lugar esperando un pequeño milagro. Y no sé, les digo, aquí a lo mejor por la posición en la que se encuentra este cuento en la antología, yo ya lo sentí algo pesado, ya iba fatigado después de leer tantos cuentos, porque este libro peca de algo y más adelante se los voy a comentar. Aquí simplemente les voy a decir que no terminé de conectar con este cuento, pero no sé si sea porque realmente el cuento sea malo o si yo ya estaba agotado mentalmente después de haber leído todos los cuentos previos que aparecen en esta obra. Y recuperando un poco la manera en que hacía las reseñas hace un año, quiero hablarles ahora de lo que son las fortalezas y las áreas de oportunidad en esta obra. Y
para hablar de lo bueno de Cuentos de Eva Luna, lo que primero que debo de mencionar es la prosa. Es bastante fluida y atmosférica. Isabel Allende es una maestra del show don't tell, o en español, del mostrar, no contar. Porque cuando ella te habla acerca de los personajes o de sus emociones, no solamente te dice, fulano estaba triste, o sultano estaba desesperado, o fultano estaba furioso, sino que te describe la manera en que esa emoción desencadenaba otras situaciones o le afectaba físicamente. Ya les mencioné que una de las grandes fortalezas también de esta obra es la exageración. Sus personajes pueden ser muy exagerados en sus deformidades físicas, pero estas deformaciones, ya dije deformaciones muchas veces en este video y lo voy a seguir diciendo, yo creo, pues se deben a cómo ellos se tragan básicamente este sentimiento o esta emoción, y eso hace que se conviertan en cosas pues humanamente irreconocibles, pero pues con esa emoción fuertemente arraigada en su interior. Entonces, esta manera en cómo te va llevando por las historias sin decirte la emoción específica o sin contarte la manera en que esto le hacía sentir a los protagonistas, sino que te va mostrando la evolución de las situaciones y el crecimiento o la deformación en el protagonista, pues eso está genial. Como les digo, es una exageración bastante llevada al extremo, pero que a final de cuentas es lo que dota de humanidad a sus situaciones y a sus protagonistas. Y vamos entrando a lo que hubiera podido ser mejor en este libro. Y yo sé que es una escritora canónica, que tiene muchas personas que la leen y que les gustan, que es muy reconocida a nivel internacional, pero eso no hace que la literatura de esta mujer sea perfecta. Y hay algo en lo que peca, un vicio de escritor, diría yo, que es muy elegante, sí, pero a fin de cuentas ahí está. Y es que su literatura es muy densa. Cuando estás leyendo los cuentos, se pueden llegar a sentir pesados porque no te da respiro. No tiene diálogos como para liberar un poco de la tensión y dejar que los personajes interactúen. Y algunos párrafos son tan largos que son de páginas enteras. Y no conforme con eso, en cada párrafo te da un exceso de información y de situaciones que es capa sobre capa sobre capa sobre capa sobre capa, que termina hasta cierto punto abrumando al lector. Porque en un párrafo que podría servir simplemente para hablar como cierto personaje se sintió de esta manera porque este lo traicionó, no. Puede comenzar hablando de la traición, luego te mete un montón de lore de los personajes para terminar diciéndote cómo se sintió, y luego todavía sigue con la consecuencia de esa traición en el mismo párrafo. O sea, es sobre explicativo y sobre expositivo. Y como les digo, eso hace que se sienta demasiado denso, demasiado apretado todo, y puede llegar a ser muy agotador, especialmente para aquellos que no tienen el hábito de la lectura bien desarrollado. Y para finalizar, ¿qué opinión tengo en general de esta obra? Pues que Cuentos de Eva Luna es un libro altamente recomendable, pero que no es un obligatorio de la literatura en habla hispana. Si ya tienes bien consolidado el hábito de la lectura, seguramente te va a encantar. Vas a encontrar en él unas joyitas de historias que no te van a dejar indiferente, sea por el motivo que sea. Incluso las que yo consideré las más flojas, créanme que hubo algunas cositas que dije, órale, o sea, esto se rescata. Pero si no tienes el hábito de la lectura bien consolidado, te va a resultar en una lectura cansada, abrumadora, y quizás vayas a sentir el impulso de dejarlo. Pero, a fin de cuentas, dentro de la escritura hispana, pues considero que esta obra sí debería de estar en su biblioteca e irla leyendo poco a poco, porque como les digo, estas historias de amor humano e imperfecto no van a dejar indiferente a nadie. Y pues prepárense, porque en este mes no solamente voy a estar reseñando pues a autoras nacionales o de habla hispana, sino que también, como el 21 de marzo es el Día Internacional de la Poesía,
En las próximas semanas voy a estar reseñando poemarios de autoras mexicanas. Así que estén atentos a las notificaciones y yo no me voy sin antes recordarles que en México hay talento. Solo falta apoyarlo. Nos vemos.